ya conocemos cómo obtener un compensador en adelanto y uno en atraso, podemos combinar ambos para determinar un nuevo tipo que será el compensador en adelanto-atraso. En este se combinan los primeros dos, haciendo posible que de un mismo sistema se pueda corregir tanto la respuesta en estado estable como la transitoria. Para saber cómo se calcula, tenemos este ejemplo de un sistema GDS de 2 entre S por S más 2 por S más 4. De este, se desea que tenga un factor de amortiguamiento de 0.8 y una frecuencia natural no amortiguada de 1.2 radianes por segundo, los cuales servirán para determinar un punto deseado y corregir la respuesta transitoria. Por otro lado, también se desea que el sistema tenga un coeficiente de error de velocidad de 4, a partir del cual alteraremos la respuesta en estado estable. Así que, luego de conocer los datos, calcularemos un punto deseado sustituyendo el factor de amortiguamiento y frecuencia no amortiguada en la fórmula. El resultado de esto será un punto ubicado en menos 0.96 más J 0.72. Si queremos, podemos dibujar el LGR para saber cuáles son las trayectorias que sigue el sistema y qué tan lejos están del punto deseado. Este procedimiento se explica más a detalle en el video del LGR. Entonces, para estos compensadores empezamos con la parte de adelanto, siguiendo prácticamente el mismo procedimiento que veíamos en los compensadores en adelanto normales. Primero, tenemos que calcular cuál es el ángulo al que se debe modificar el LGR para calcular el punto deseado. Este es el paso de la pertenencia al LGR, que podemos conocer con la fórmula de la sumatoria de los ángulos respecto a ceros menos la sumatoria de los ángulos respecto a polos, igualando todo esto a menos 180 grados. En la gráfica podemos ver cómo hay una trayectoria en color azul que va desde el punto deseado hasta cada uno de los polos o ceros del sistema, aunque en este caso tenemos solamente 3 polos y ningún cero. Y desde el eje hasta cada trayectoria se forman diferentes ángulos que son los que vamos a tomar en cuenta en la fórmula. Por lo tanto, para la primera trayectoria, que es cuando se toca el polo en cero, hay un ángulo mayor a 90 grados, así que sumamos 90 grados más la otra parte del ángulo formado. Esta se calcula con la tangente inversa del opuesto del triángulo formado, que equivale a 0.96, entre la adyacente, que vale 0.72. El resultado es un ángulo de 143.13 grados. Para la trayectoria que va al polo de menos 2, calculamos la trayectoria del opuesto, que vale en este caso 0.72, entre la adyacente, que viene siendo la diferencia entre menos 2 y menos 0.96. Con esto nos queda un ángulo de 34.69 grados. Finalmente, hacemos lo mismo para la trayectoria que va al polo de menos 4, pero esta vez se toma en cuenta la diferencia de menos 4 y menos 0.96 para el adyacente, obteniendo así un ángulo de 13.32 grados. Ya que tenemos los tres ángulos, los sumamos y vemos que dan un valor de menos 191.15 grados, lo cual es diferente a los menos 180 grados de la fórmula. Esto significa que el punto deseado no pertenece a la trayectoria del LGR y hay un ángulo al que debe alterarse para hacer que sí pertenezca. A este ángulo lo llamaremos ángulo de compensación y estará sumándose al ángulo que obtuvimos. Cuando lo despejamos de la ecuación, sumamos los menos 180 grados a los 191.15 grados y como resultado, el ángulo de compensación será de 11.15 grados. Este nos servirá para obtener el polo del compensador. La gráfica para el cero y polo del compensador muestra dónde está ubicado el punto deseado en el plano, y hacia la izquierda se grafica otra línea que tendrá el valor del ángulo de compensación con respecto a la línea vertical que va hacia el eje X. Entonces, el 0 equivale a la magnitud del eje real del punto deseado, mientras que el 0 es la suma del valor del 0 más una distancia x que tenemos que calcular. Para ello, tenemos que visualizar un triángulo que se forma donde está ubicado el ángulo, y de este utilizaremos nuevamente la relación de la tangente inversa con la división del opuesto del triángulo, que es x, entre el adyacente, que es el de 0.72. Cuando despejamos x y sustituimos el valor del ángulo de compensación, obtenemos un valor de 0.142. Este lo sumamos al valor del 0 y así nos queda un polo de 1.102. Tanto el 0 como el polo lo sustituimos en la función del compensador y a su vez esta función la multiplicamos por la original, con la cual notamos que lo único que nos falta es calcular la ganancia de compensación en adelanto. La forma de obtenerla es primeramente despejándola de la función y tras esto obtendremos la raíz cuadrada de los números reales al cuadrado
más los números imaginarios al cuadrado de cada término. Hacemos la división correspondiente y nos queda un valor de 2.417, que vamos a sustituir en la función del compensador. Para comprobar que hasta aquí vamos bien, podemos dibujar el LGR tanto para la función original como para el sistema compensado. Cuando graficamos el sistema inicial, vemos que el punto deseado no está sobre las trayectorias del LGR. Recordemos que el punto deseado está ubicado donde se da el cruce de las líneas rojas, que representan al factor de amortiguamiento y a la frecuencia no amortiguada, mientras que las trayectorias del LGR son las curvas que aparecen en color azul y verde. Ahora, si bosquejamos el LGR de la función compensada, vemos que el punto deseado ahora sí se encuentra sobre las trayectorias del LGR, o sea que el procedimiento está correcto. Continuando, vamos a resolver la parte de atraso. Para esta, tenemos que conocer las constantes de error de velocidad deseada y original. La deseada es la que nos dio la redacción de 4, mientras que para la original vamos a sacar el límite cuando s tiende a 0 de s por el sistema compensado en adelanto. Tras esto, eliminamos todas las s y nos queda una constante de 0.526. Como ya tenemos ambas constantes, dividimos la deseada entre la original para calcular beta, así que 4 entre 0.526 nos da un valor de 7.6. Este factor nos servirá para calcular el polo del compensador. El cero y polo del compensador se calculan a partir del punto deseado que ya habíamos obtenido. El 0 es la división de la magnitud real del punto entre 10, o sea 0.096, mientras que el polo es este mismo valor entre el factor beta, que da un resultado de 0.013. Conociendo estos valores, vamos a calcular el ángulo de atraso para verificar que el LGR se mueva a menos de 5 grados, ya que eso alteraría la respuesta transitoria, y en este caso lo que queremos modificar es solamente la respuesta en estado estable. Para ello, con la fórmula de la sumatoria de los ángulos de los polos menos la sumatoria de los ángulos de los ceros, calcularemos el ángulo. En la gráfica correspondiente se ve una trayectoria en azul que va desde el punto deseado hasta el 0 y polo del compensador, y en cada una hay un ángulo que es el que sustituiremos en la ecuación. Para el ángulo del polo hacemos la suma de 90 grados más la tangente inversa del opuesto de ese triángulo, que es de 0.96 menos 0.013, entre los 0.72 del eje imaginario. Por otro lado, para el ángulo del 0 es casi lo mismo, pero ahora con la diferencia de 0.96 menos 0.096 para el opuesto. Esto nos da un ángulo de atraso de 2.57 grados, que como si es menor a 5 grados, podemos decir que el diseño está correcto. Entonces, para el sistema compensado, juntamos la función original con la del compensador en adelanto y la del compensador en atraso, y vemos que el único dato que nos falta es el de la ganancia de compensación en atraso. El procedimiento para obtenerla es prácticamente el mismo que el de la ganancia en adelanto, solo que ahora con más términos. Haciendo la división correspondiente, obtenemos una ganancia de 2.557, la cual sustituimos en la función del sistema compensado y ya sería todo el procedimiento.